Vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, en la clase anterior ya habíamos visto cómo calcular la muestra mediante aleatorio simple. También habíamos visto todos los tipos de muestreos que existen, la parte conceptual del diseño muestral. Entonces hoy vamos a ver, una vez que ya sea definido el problema, se ha establecido el diseño de la investigación, se ha realizado toda la parte correspondiente al diseño muestral, ya se ha calculado la muestra, entonces ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos con esto? Entonces ahí, una vez que tenemos la muestra determinada, vamos a establecer el método de recolección de información. Entonces, eso vamos a ver ahora. Entonces, la información se puede recolectar de diferentes maneras, por medio de encuestas o cuestionarios, por medio de observación, de inventarios, análisis de contenido, análisis de rastro. Todo depende de lo que estemos investigando. Lo más usado suele ser las encuestas o entrevistas. Entonces, la encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Primero, antes de elaborar una encuesta, debemos establecer los objetivos de la encuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar claramente los objetivos que buscamos con la encuesta que vamos a hacer. Estas metas se establecen según los motivos por los que van a realizarse. También decidimos hacer una encuesta porque queremos lanzar un producto a la venta y deseamos saber si realmente es interesante hacerlo. Entonces, los objetivos de la encuesta pueden ser conocer los gustos de los consumidores o el nivel de aceptación que dicho producto nuevo tendría. De hecho, de todo lo que les he dicho, son los objetivos en sí más comunes de las encuestas. Aunque puede haber otros, depende del producto y del ámbito de aplicación que estemos realizando. Entonces, por ejemplo, podemos medir el clima laboral que hay en una empresa o conocer el grado de satisfacción del cliente. Luego delimitamos la población a la que nos vamos a dirigir, es decir, nos referimos al conjunto de personas con características parecidas de las que deseamos conseguir información cuyo análisis nos permite cumplir con los objetivos de la encuesta. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el objetivo con el que vamos a realizar nuestra encuesta es conocer la aceptación que tendría un producto, la población estaría formada por los consumidores que dan lugar al mercado objetivo. Entre los ejemplos más frecuentes de población a estudiar en una encuesta tenemos, por ejemplo, los consumidores que forman parte de un mercado determinado, los clientes de una empresa, puede ser también los trabajadores de una empresa, los dueños de negocios de un sector concreto. Entonces, cuando tenemos ya la población determinada, identificaremos la información que debemos recolectar, que con ellos datos precedentes de la población que permitan tras su análisis cumplir con los objetivos de la encuesta. Si queremos saber el grado de aceptación de un producto nuevo, esa información puede ser el gasto promedio de la población en productos similares o en su defecto las intenciones de compra que un cliente o un futuro cliente pueda tener. También podemos intentar recopilar información sobre, por ejemplo, qué es lo que le motiva a comprar este tipo de productos, las preferencias, costumbres, estilo de vida, hobby, etcétera. Entonces, de aquí sí ya vamos directo al diseño del cuestionario o de la encuesta. Lo importante de este paso es que la estética sea bastante agradable. Es más fácil que la gente responda si le planteas un diseño bonito. Si no sabes cómo diseñar una encuesta, ahora realmente no es una limitación esto. Existen varias herramientas pagadas y gratuitas también que nos permitan diseñar encuestas. Incluso nos permiten ya, nos entregan de hecho tabuladas con gráficos.
nos da parámetros incluso de cómo establecer las preguntas. Una de esas herramientas es el Google Form. Entonces, con el Google Form, hoy vamos a ver igual un video de cómo utilizarlo y esa igual es una tarea que ustedes van a tener, ¿no? Eh, elaborar un cuestionario o una encuesta usando esta herramienta. Entonces, lo que podríamos, si continuamos con el ejemplo que estábamos, en el que necesitamos conocer la aceptación que podría tener un producto. En ese caso, podríamos hacer algunas de estas preguntas. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿probaría usted este nuevo producto? ¿Cuánto suele gastar de media en productos parecidos? ¿Cada cuánto tiempo suele comprar productos similares a este? Entonces, imaginemos ahora que la información que necesitamos es la que nos permite saber cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores en relación a un producto. Entonces, podríamos preguntarle qué es lo primero que tiene usted en cuenta cuando compra un producto de este tipo. Podríamos preguntar también qué le cambiaría o le añadiría a un producto como este. Entonces, hay un aspecto esencialmente importante que hay que tomar en cuenta al momento de realizar una encuesta o una entrevista, un cuestionario, perdón. Y la manera de hacerlo correctamente puede ser utilizando preguntas abiertas y cerradas. Entonces, por ejemplo, si vamos a preguntar qué es lo primero que tiene usted en cuenta cuando compra un producto de este tipo, podemos ponerle como opción el precio, la cantidad, la marca, el sabor. Entonces, las preguntas, vamos a empezar por las cerradas. Las preguntas son cerradas, como el ejemplo que les acabo de dar, donde yo formulo la pregunta y posteriormente le doy las opciones a mi encuestado para que él seleccione en función de los parámetros que yo estoy queriendo investigar. Esas vienen a ser las preguntas abiertas y por ende también las respuestas, perdón, cerradas. Preguntas cerradas y respuestas cerradas. Entonces, si yo le pregunto a mis encuestados lo mismo y no le doy la opción de respuesta, eso es una pregunta abierta. Entonces, solo le voy a preguntar, ¿qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando compra un producto de este tipo? Y no le doy opciones, como anteriormente dije. El precio, la cantidad, la marca, el sabor. Entonces, no le doy opciones. Entonces, puedo tener infinidad de respuestas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de preguntas, tanto la abierta como la cerrada? Es que en la abierta el encuestado tiene muchas opciones para responder, lo que dificulta al momento de tabular, porque tendría que establecer criterios para unificar todas las respuestas y de ahí llegar a una conclusión. Entonces, las preguntas abiertas suelen ser más dispersas los resultados y no se pueden concentrar en lo que realmente estamos investigando. Sin embargo, no quiere decir que sean malas, ¿no? Las preguntas abiertas, por ejemplo, cuando hablamos de una entrevista con expertos o con un experto, entonces ahí las preguntas tienen que ser abiertas porque la intención de la encuesta o la entrevista es realmente absorber todo el conocimiento y todo lo que la persona encuestada tenga que decirme respecto al tema. Entonces, las preguntas abiertas no son malas. Al contrario, hay que saber cuándo usar una abierta y una cerrada. Mi recomendación es que cuando encuestamos o medimos niveles de satisfacción del cliente, entonces ahí debemos usar en su mayoría preguntas cerradas. Igual dentro de las formulaciones de las preguntas podemos establecer niveles o ponderaciones. Podemos decir, ¿le gusta este producto? Mucho, poco, nada. ¿Cómo calificaría? Podemos poner sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, malo. Entonces, estos niveles también son usados en las encuestas.
Entonces tenemos las diferentes tipos de encuestas, por ejemplo, las descriptivas, que estas encuestas buscan crear un registro sobre las actitudes o condiciones presentes dentro de una población en el momento determinado, es decir, en el momento en que se realiza la encuesta. Las analíticas, a diferencia de las descriptivas, su objetivo no es documentar un problema, sino explicar y describirlo para poder encontrar su mejor solución. Entonces, una vez que ya tenemos diseñada la encuesta, ya hemos establecido las preguntas y los parámetros de respuestas. Otras de las recomendaciones que debo hacerles en función de las encuestas es que en la práctica debemos también ser discretos con el número de preguntas que se establezcan en un cuestionario o en una encuesta, porque si nosotros nos pasamos de 20 preguntas, las personas que estamos encuestando van a perder el interés y van a empezar a responder solo por responder y no voy a tener la información adecuada y correcta que necesito. Entonces, lo recomendable es entre 10 y 15 preguntas. Si es necesario más, hasta 20 preguntas, porque de ahí realmente ustedes deben ponerse en el lugar del encuestado. Entonces, lograr que una persona nos dedique tiempo para responder una encuesta es muy complejo. Entonces, ese poco tiempo que nos dedican, hay que optimizarlo con respuestas claras y concretas y que sirva para tomar las decisiones que en la investigación se requiera. Entonces, una vez que ya tenemos diseñada la encuesta, el encuestador tendrá que contratar con los encuestados, eh, tendrá que contactar, perdón, con los encuestados por la calle, en su casa u oficina, o bien por teléfono, hacerles llegar las preguntas del cuestionario para recoger las respuestas. Ahora se utiliza también el email, entonces se puede levantar la información por medio de correo electrónico. Entonces, lo importante es hacer un trabajo de campo, es decir, salir a la calle, preguntar a los encuestados em, las respuestas de lo que hemos formulado en el cuestionario. Entonces, habrá que planificarlo bien. Esta planificación tiene que incluir la selección y contratación de los encuestadores, capacitadores para que hagan las preguntas de forma adecuada, organizarlos en grupos o equipos de trabajo y determinar dónde se hará la encuesta, en qué hora, en qué fecha, cuánto tiempo durará. Entonces, recuerdan que en algún momento yo les dije que la investigación de mercados es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, pero también es una herramienta costosa. Y precisamente ahora acabamos de entender por qué es costosa, porque realmente implica muchos recursos, implica mucho conocimiento para llegar a las personas y obtener la información que necesitamos para nuestros proyectos o nuestra investigación. Entonces, una vez que hemos ya recolectado la información, esta se contabiliza y procesa para que en su análisis sea más fácil y se pueda tener mejores resultados. Entonces se puede usar aquí porcentajes que corresponda a cada una de las preguntas o respuestas y después se lo presenta en gráficos estadísticos y pueden ser gráficos de barra, de sectores circulares, de líneas o tendencias, histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, histogramas de frecuencias acumuladas. Todo eso ustedes igual debieron haber visto en estadística, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos representado todos los datos mediante tablas y gráficos, en último lugar tendremos que analizar e interpretar la información para extraer las conclusiones correspondientes. Entonces, si por ejemplo la pregunta era,
¿probaría usted este nuevo producto? Y hubiese obtenido la respuesta, por ejemplo, sí, el 90%, no, el 7%, y no contesta el 3%. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que la gran mayoría de los consumidores estarían dispuestos a probar el nuevo producto que se pretende sacar al mercado. Esto supone a su vez que podría tener una buena acogida si resultara ser mejor que los productos de la competencia o si marcara una diferencia respecto a los mismos. Entonces, esto es una parte de la tarea muy importante que ustedes van a tener que realizar. No es solo cuestión, bueno, esa es en la tarea 4. No es solo cuestión de ingresar la encuesta, enviar a nuestros encuestados que nos respondan y correr el programa para que nos grafique o nos dé los resultados. Entonces, no es solo eso. Entonces, aunque los resultados de cada pregunta ya tenemos de manera gráfica, hay que realizar este análisis, lo que les acabé de poner como ejemplo. Este análisis es el que le da valor agregado a la investigación. No solo presentar un cuadro y un gráfico, eso no dice nada, sino es el análisis y las conclusiones de los resultados, ¿sí? Entonces, les decía, bueno, primero preguntas hasta aquí. Hasta el momento no, dicen buenas noches. Buenas noches, Roger. Entonces, vamos a continuar. A ver, em, nosotros, bueno, les había mencionado que una de las herramientas muy importantes para la elaboración ahora de las encuestas es el Google Form, además que es gratuita, ¿sí? Lo que hace esta herramienta es establecer un esquema de manera sencilla para que podamos diseñar las encuestas. Asigna un link para esta encuesta que hemos diseñado y ustedes pueden compartir ese link con todos sus encuestados. Una vez que todos han respondido, el sistema tabula las preguntas y entrega las respuestas de manera gráfica, incluso numérica y gráfica. Entonces, ahora con el avance de la tecnología realmente es mucho más sencillo. Nosotros, yo recuerdo en la universidad, este trabajo de campo realmente era muy desgastante porque era llenar una encuesta en un Excel, establecer todos los parámetros, imprimir y luego ir de uno en uno de los encuestados para llenar. Entonces eso era mucho más recursos. Ahora hay las herramientas que ustedes tienen a la mano y hoy vamos a ver unos videos, un par de videos de primero el Google Form parte de una cuenta de Gmail. Yo sé que la mayoría está en la tecnología, saben cómo crear un Google, una cuenta en Google, pero igual, el compromiso del profesor es no asumir que todos lo saben, entonces vamos a partir de ahí. Este es un video cortito donde nos indica cómo crear una cuenta en Gmail. Luego vamos a ver el tutorial de cómo usar el Google Form y todas las herramientas que tiene. Para crear una cuenta de Google, ingresamos al navegador de nuestra preferencia, ingresamos la dirección web www.google.com, nos dirigimos a la barra superior y damos clic en Gmail, damos clic en crear una nueva cuenta, ingresamos los siguientes datos: nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, confirmamos la contraseña,
fecha de nacimiento, en día, mes, año. Seleccionamos el género, ingresamos un número de teléfono móvil, ingresamos una dirección de correo alternativo, demostramos que no somos un robot, copiando las letras que aparecen en la pantalla. Seleccionamos la ubicación, aceptamos las políticas y condiciones del servicio de Google. Es importante leerlas y seleccionamos si queremos que Google pueda utilizar la información de mi cuenta para la personalización de contenidos, anuncios web. Damos en siguiente paso. Eventualmente exige la verificación de la cuenta, en este caso con el número telefónico anteriormente dado, o podemos ingresar un número telefónico nuevo. Vamos a recibir una llamada de un ordenador que nos dará el código de verificación. Simplemente escribimos el código y damos clic en verificar. Ya en el paso 2 podemos añadir una foto de perfil. En el tercer paso nos dan la bienvenida. Ya tenemos una cuenta de Google. Ya, listo. Entonces, todos debemos estar al tanto cómo se crea esta cuenta. Es sencilla y es el primer paso. El siguiente paso es ya usar la herramienta como Déjalo tal. explorar. Protege sus primeros descubrimientos con nido crecimiento. Cinnamon Toast Crunch, cereal con delicioso sabor a segundo. canela. Acceder a la aplicación. Ya. Entonces, en este momento vamos a ver una guía de cómo hacer uso de la herramienta de Google Phone. Este sí es un poco larga, es de 17 minutos, pero está condensado y bastante útil y claro para que ustedes puedan desarrollar a futuro sus cuestionarios, incluso la tarea, ¿no? Bienvenidos a Saber Programas, soy Almudena y en este tutorial vamos a ver cómo utilizar Google Forms, la herramienta de formularios de Google. Una herramienta gratuita que te permite crear encuestas con multitud de opciones de preguntas, añadir imágenes, vídeos. Podrás crear formularios y recopilar las respuestas de forma automática y ordenada. Así que vamos a crear un formulario paso a paso para ver todas las opciones. Para acceder a la aplicación escribimos en el buscador Google Forms. Y sería la primera opción que nos aparece en los resultados de búsqueda. Nos lleva a esta ventana, tenemos la opción de empresa y personal, hacemos clic en ir a formularios de Google en la opción personal y automáticamente nos aparece esta ventana. Para crear un formulario en blanco hacemos clic aquí en crear formulario y nos llevaría a esta ventana. También podemos acceder desde nuestro Google Drive, hacemos clic en nuevo, más formularios de Google. Y como veis nos lleva a la misma página que hemos visto antes. Esta sería la página principal donde vamos a ir creando el formulario y aquí en la parte izquierda es donde vamos a introducir el título. Por ejemplo, yo lo voy a llamar Saber Programas. Aquí en la parte central es donde vamos a ir insertando cada una de las preguntas y vemos que tenemos una parte de preguntas y una de respuestas que ahora mismo está vacía
porque ni siquiera hemos creado el formulario. Como habéis visto, nos aparece aquí el mensaje: se han guardado todos los cambios en Drive, y esto es porque automáticamente todos los cambios que vayáis haciendo en el formulario se van guardando en Drive, es decir, no hay ningún botón de guardar que tengáis que pulsar antes de salir para no perder los cambios. Aquí en la parte derecha tenemos algunas opciones de personalización. En primer lugar, vamos a personalizar el tema. Podemos elegir el color, yo en este caso voy a elegir un color azul. Podéis personalizar también el color si no os convence ninguno de los que aparece aquí, haciendo clic en más. Y desde esta zona elegiríais el color que más os gustará. Hacéis clic en añadir y nos propone 3 colores de fondo, un poco más claro y un poco más oscuro. Vamos a elegir el más claro y aquí en la parte inferior podemos elegir el tipo de fuente. Yo voy a dejarlo en básico porque se ve bastante bien. También podemos insertar una imagen aquí en la parte superior haciendo clic en elegir imagen. Seleccionando cada uno de los temas, pues nos muestra unas imágenes que nos pueden servir según el tipo de formulario que queremos crear, y también podemos subir una imagen personalizada. Yo voy a elegir una de temas que tengamos por aquí, por ejemplo esta en tonos azules. Hago clic en insertar. A continuación tenemos aquí un botón de vista previa, lo pulsamos y no nos aparece nada porque solamente el encabezado, porque todavía no hemos introducido preguntas, pero desde aquí podemos ir viendo cómo va quedando nuestro formulario. Y vamos a continuar viendo todas las opciones que tenemos. Aquí debajo del encabezado nos aparece el título que le hemos dado al formulario y también podemos añadir una descripción si queremos. En la parte derecha nos aparece este menú flotante que nos va a acompañar en todas las preguntas que vayamos creando, donde podemos añadir preguntas, importar preguntas, añadir título y descripción, añadir imágenes, añadir vídeos y añadir secciones. Vamos a comenzar creando preguntas. Hacemos clic sobre esta primera pregunta que está creada por defecto y, como veis, se despliegan algunas opciones. Aquí en la parte izquierda ponemos la pregunta y en la parte derecha elegimos el tipo de respuesta que queremos dar. Vamos a comenzar pidiendo el nombre. Automáticamente, al escribir nombre, Google detecta que lo que voy a necesitar es una respuesta corta y es lo que he elegido, pero si desplegamos vemos que tenemos muchas más opciones. Lo vamos a dejar en respuesta corta, en este caso pues será una única línea, y aquí en la parte inferior tenemos otras opciones. Podemos marcar la opción de obligatorio. Si la habilitamos, pues será obligatorio que la persona que esté haciendo el formulario rellene este campo para poder enviarlo. Y también tenemos otros 2 botones, que sería para eliminar esta pregunta o para duplicarla. Este botón de duplicar lo podéis utilizar cuando vayáis a crear preguntas parecidas. Vamos a utilizarlo ahora y vamos a pedir en este caso, por ejemplo, el país. Vamos a utilizar también una respuesta corta, pero en este caso no vamos a hacer que sea una respuesta obligatoria. Continuamos insertando preguntas, en este caso desde esta zona, añadir pregunta. Y para la siguiente pregunta vamos a pedir la edad. Google nos recomienda una respuesta corta, pero en este caso yo quiero utilizar otro tipo de respuesta, por ejemplo, un desplegable, y así vamos a poder introducir diferentes rangos de edad. Vamos escribiendo. Para añadir una nueva opción simplemente pulsamos Enter. Estas serían todas mis opciones. Quiero que sea un campo obligatorio, así que lo marco desde esta zona. Vamos a utilizar la vista previa para ver cómo va quedando. Hacemos clic en el botón y vemos que aquí nos aparece el nombre con el asterisco de obligatorio. En el país no aparece y en la pregunta de edad sí que aparece, y aquí podemos elegir cualquiera de las opciones que he introducido. Cerramos. Volvemos al formulario y vamos a seguir viendo tipos de preguntas y respuestas. Añadimos una nueva pregunta. En este caso voy a preguntar cómo has conocido nuestro canal. Desplegamos en las opciones y vamos a utilizar esta respuesta que nos sugería Google, que son varias opciones. Si elegimos varias opciones, el usuario solo puede elegir una de ellas, es decir, no puede marcar varias de las opciones que le demos, solo podrá elegir una. La seleccionamos y comenzamos a escribir nuestras opciones. Como veis, en estas opciones también podríamos añadir una imagen, la podríamos subir desde nuestro equipo. En este caso no vamos a añadir imágenes. Y en la última opción
Voy a quitar la que tenía, las 6, y voy a añadir esta respuesta que nos aparece siempre, que es añadir respuesta otro, y lo que aparecerá es una línea para escribir otra respuesta si no le sirve ninguna de las opciones que hemos escrito. Queremos que sea obligatorio y continuamos con otro tipo de pregunta y respuesta. Añadimos, en este caso vamos a preguntar qué programas te interesaría aprender. En este caso queremos que la persona pueda marcar diferentes opciones, así que vamos a utilizar la opción casillas, que es la que nos recomienda Google. La diferencia con la de varias opciones es que utilizando las casillas, el usuario que rellena el formulario puede marcar varias opciones de las que se dan. Seleccionamos casillas y comenzamos a escribir. En este caso, como veis, también podríamos añadir una imagen. También voy a añadir la opción de otro para que puedan escribir aquí otro programa si así lo quieren, y vamos a hacer que esta pregunta sea obligatoria. Añadimos una nueva pregunta y en este caso vamos a utilizar la escala lineal. Vamos a crear una pregunta que se adapte a este tipo de respuesta, que sería una valoración, por ejemplo. Valora del 1 al 7, por ejemplo, o al 6, tu satisfacción con el contenido de nuestro canal. Aquí tenemos seleccionada la escala lineal y la numeración sería del 1 al 6. Lo seleccionamos y sí que podemos añadir una etiqueta en el 1 y una etiqueta en el 6 para que el usuario sepa si es positivo o negativo hacia un lado u otro. Entonces, en el 1 vamos a poner muy insatisfecho y en el 6 muy satisfecho. Hacemos que sea la pregunta obligatoria y vamos a hacer una parada para ver cómo va quedando. Hacemos clic en vista previa. Tenemos el nombre, el país, la edad. Vemos que tenemos la pregunta de varias opciones, en la que si seleccionamos una, pues se deselecciona la anterior, y este en el que podemos marcar diferentes opciones, y también tenemos la escala lineal que acabamos de crear. Seguimos insertando y en este caso vamos a ver la cuadrícula de varias opciones. Este tipo de respuesta lo que va a hacer es dar varias opciones para cada una de las filas que insertemos, pero las opciones van a ser las mismas para cada una de las filas. Vamos a verlo con ejemplo para que lo entendáis bien. Por ejemplo, vamos a preguntar qué nivel de manejo tienes de los siguientes programas. Voy a añadir primero las columnas, que podría ser, no lo he utilizado nunca. Y aquí en la parte de la izquierda vamos a incluir las filas. En este caso yo estoy preguntando por programas, así que voy a incluirlos aquí. Ya las tenemos todas. Habilitamos la opción solicitar una respuesta en cada fila, ya que queremos conocer su nivel en cada uno de estos programas que hemos incluido, y vamos a incluir una nueva pregunta. En este caso vamos a utilizar la cuadrícula de casillas. La diferencia entre cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casillas es la misma que entre varias opciones y casillas. En la cuadrícula de casillas se pueden marcar varias dentro de una misma fila. Entonces seleccionamos la respuesta y la pregunta sería, por ejemplo, ¿en qué ámbito utilizas cada uno de los siguientes programas? Voy a comenzar introduciendo esta vez los programas. Y a continuación voy a introducir las columnas. Vamos a hacer también que esta pregunta sea obligatoria y ya hemos visto prácticamente todas las opciones. Vamos a ver que hemos visto la respuesta corta. El párrafo sería igual que la respuesta corta, pero cuando queráis que la persona pueda escribir un párrafo. Hemos visto varias opciones, casillas, desplegable. También tenemos una opción de subir archivos, por ejemplo, si queremos que nos suba una foto o algo similar. La escala lineal, la cuadrícula de varias opciones, la cuadrícula de casillas. También tenemos aquí la fecha, que vamos a ver que simplemente pues, podríamos preguntar la fecha de nacimiento, por ejemplo. Y aquí se desplegaría un calendario. Vamos a ver la vista previa para que podáis verla. Tenemos aquí el cuadro de varias opciones, que como veis, pues cuando se marca una se desmarca otra. El cuadro de las casillas en el que podemos marcar varias.
Y en la fecha de nacimiento pues nos aparece aquí el calendario y podemos elegir cualquiera de las fechas y movernos entre los diferentes meses. Cerramos esta vista previa. En este caso no queremos la fecha de nacimiento porque ya hemos añadido una pregunta de desplegable para elegir el rango de edad, así que vamos a eliminar esta pregunta y ya tendríamos nuestro formulario. Vamos a ver unas últimas opciones. Por ejemplo, podemos dividir nuestro formulario en diferentes secciones. Al dividirlo en secciones hará que unas preguntas aparezcan en una página y otras aparezcan en páginas siguientes. Es decir, el usuario que lo rellena va pasando diferentes páginas. Vamos a incluir dos secciones, una para los datos personales del usuario que contesta y otra pues para las preferencias. Vamos a incluir la sección entre la pregunta de edad y cómo has conocido nuestro canal, así que nos colocamos en la pregunta de edad y en este menú flotante elegimos la opción añadir sección y nos lo acaba de dividir en dos secciones diferentes. Aquí en la parte superior tenemos el nombre de la sección, es la 1 de 2 y nos la aplica el nombre del formulario, que es el programas. La vamos a llamar acerca de ti y también podéis añadir una descripción. Y a la segunda sección le vamos a llamar tus preferencias. Las secciones también tienen sus propias opciones que podemos ver en esta zona. Podemos duplicar una sección, que lo que hace es duplicar todas las preguntas que contiene esa sección. Podemos mover la sección, eliminar la sección, que es lo que vamos a hacer ahora porque esta es la que hemos duplicado. Y también podemos combinar con la anterior. Cuando queréis eliminar la división en secciones, pues hacéis clic en combinar con la anterior y automáticamente volverían a estar las preguntas como las teníamos al principio. Por último, vamos a ver las opciones de configuración que tenemos aquí en la parte derecha. Hacemos clic. Podéis seleccionar la opción recopilar direcciones de correo electrónico y habilitar el acuse de recibo de respuestas. Es decir, los encuestados reciben una copia de sus respuestas. En este caso no queremos recopilar direcciones de correo. Limitar a una respuesta. Con esto obligáis a las personas que hagan la encuesta a que inicien sesión en Google, entonces solo pueden responder la encuesta una vez. De este modo, pues también os aseguráis que las estadísticas que obtengáis del formulario pues sean más reales porque una persona no hace varias veces el formulario. Los encuestados pueden editar después de enviar, ver gráficos de resumen y preguntas y respuestas del texto, pues en este caso no lo vamos a marcar. En presentación vamos a habilitar la barra de progreso. No vamos a marcar el orden de preguntas aleatorio porque queremos que tenga el orden que hemos establecido. Y vamos a personalizar el mensaje de confirmación. Este será el mensaje que da la persona una vez que ya haya respondido a todo el formulario. Y aquí en la última parte tenemos las opciones de cuestionario, que sería pues para añadir puntuaciones, etc. Nosotros ya lo tenemos con esto, hacemos clic en guardar. Y una vez que ya tenemos creado completamente y configurado nuestro formulario, haríamos clic en enviar para poder hacer llegar el formulario a las personas que nosotros queremos. Podemos enviarlo a través de correo electrónico, aquí podríamos incluir los correos. Se puede incluir el formulario en el propio correo electrónico, añadir colaboradores. También podemos obtener un enlace, incluso acortar la URL, que queda mucho mejor. Y incluso también tenemos el código HTML para insertarlo en una web. En este caso yo voy a utilizar el enlace acortado y lo voy a abrir en una nueva ventana para rellenarlo. Vamos a rellenarlo aleatoriamente, pues vamos a poner un nombre, país, en la edad elegimos una de las opciones. Como veis aquí nos muestra el progreso, como hemos rellenado la primera página pues ya estamos en la mitad y en la siguiente página nos va a mostrar la segunda sección. Si no hubiéramos incluido las secciones nos lo mostraría todo en una misma página. Hacemos clic en siguiente y aquí tenemos el resto de las preguntas. En este caso elegimos solo una, aquí podemos marcar varios programas, la satisfacción, en este caso pues vamos a marcar diferentes opciones. El ámbito, como sabéis, podéis elegir varios dentro de cada uno. Vamos a seleccionar varios aleatoriamente. Una vez que se ha respondido a todo, pues la persona que lo rellena hace clic en enviar y aquí se muestra el mensaje: gracias por responder el formulario que habíamos introducido anteriormente.
Nos muestra aquí también el nombre que habíamos aplicado a la sección 1. Esto tenedlo en cuenta por si no queréis que se muestre aquí este texto, pues tendréis que aplicar otro nombre diferente a la primera sección. Y ahora, al volver a nuestro formulario, vemos que en la zona de respuestas tenemos aquí un 1 y es la respuesta que hemos introducido. Y están pues todos los datos que hemos ido introduciendo aleatoriamente en el formulario. Con una única respuesta no tiene mucho sentido ver todas las opciones de las respuestas de los formularios de Google, así que en la descripción del vídeo os dejo el enlace a este formulario para que podáis responderlo. Cuando tenga unas cuantas respuestas haré otro tutorial para ver cómo se muestran las respuestas para las diferentes opciones de preguntas y qué opciones tienen las respuestas de los formularios. Espero. Listo, chicos. Entonces, con eso estamos resueltos la tarea 3 y preguntas. Buenas noches, profe. No, estuvo muy claro el video, la verdad, y sí, solo estamos como que con nuestras dudas muy claras en ese ámbito. Bueno, en mi caso personal, profe. Ya. Listo. Entonces, la tarea 3 les da un ejemplo de cuestionario. Ustedes tienen que replicar ese cuestionario en el Google Form y cargar el link. Tomen en cuenta que ustedes tienen que revisar que ese link funcione. Si ustedes me envían el link y yo no logro abrirlo, esa es una calificación en 0 porque no está completa la tarea, ¿no? Profe, una consulta. Y, o sea, por ejemplo, nosotros realizamos bien el ejercicio ya, y si por A o B no se abre, ¿qué podríamos hacer nosotros? O sea, si ya le enviamos Ustedes el tienen que archivo del verificar link que se abra. y exacto, le verificamos o usted nos puede ayudar verificando si se le abre a usted. No, ustedes una vez que verifican tienen que cargar tal cual sea el link y de ahí me envían. Entonces, si ustedes ya verificaron, no va a haber inconveniente. Claro, profe, ya, listo, muchísimas gracias. Inge, buenas noches. Una Buenas consulta. noches. Aún no he visto en sí la tarea, pero quisiera que me saque una duda. Tal vez en la tarea está especificado a cuántas personas tenemos que hacer la encuesta ¿En cuál? En y la 3. cuántas preguntas. Ajá, sí, respecto a lo que nos está indicando, por favor. No, a ver, la tarea 3 es solo crear el formulario, copiar el link y enviar. No hay que enviar a nadie todavía. ¿Sí? En la tarea 4, ahí sí hay que crear una encuesta con 5 preguntas, llevar ese link, o más bien enviar ese link a 10 personas, que las 10 personas les contesten y realizar la tabulación de esas 10 encuestas. Y analizar, ¿no? Ya, profe, muchísimas gracias. Ya. Pero en la 3 no hay que enviar todavía. Ya, profe, gracias. Una pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches. Y disculpe, ¿y en qué formato le subimos esa tarea 3? O sea, con el link. En Word o en PDF, como les permita la plataforma. Ah, le subimos así ya. Gracias, Sí. profe. Muchas gracias. Joana dice, ¿hay ese tema en específico sobre los servicios de transporte urbano en Cuenca? De ese tema hay que hacer. A ver, estamos hablando de la tarea 3. La tarea 3 ya les da las preguntas y todo lo que deben realizar en la encuesta. Solo tienen que transcribir y aplicar en el Google Form. Si hablamos de la tarea 4, en la tarea 4 ahí les dan algunas opciones para que ustedes puedan seleccionar el tema que quieren hacer de investigación. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de esos temas y desarrollar cada uno de las aristas que les están pidiendo.
que la encuesta, que el resumen, que las conclusiones, todo eso que dice en la nota 4, en la tarea 4. Y ahí sí necesitan enviar, como les decía, a que las personas les respondan. Ustedes tienen que seleccionar el tema. Si ustedes ven que ninguno de esos temas se identifica con ustedes o ustedes tienen un problema mejor para solventar, entonces pueden hacerlo. Les anticipo, hay personas que cogieron, descargaron alguna tesis de alguna universidad de investigación de mercados y me pusieron 50, 80 hojas. Eso es cero, no podemos copiar. Entonces es un tema bastante concreto, tal vez nos llevará máximo unas 10 hojas con gráficos, análisis y todo, ¿sí? Entonces no copiemos. A ver, Joana me dice la tarea 3 y hay que responder ese formulario nada más. Hay que hacer el formulario en el Google Form, no hay que contestar. Ese formulario hay que pasarle al Google Form, como acabamos de ver hoy el tutorial. Y ahí se les genera un link y con ese link ustedes tienen que cargar la tarea. El link es la tarea, no cuántas veces llenó o si llenó o no llenó la encuesta. Hay que diseñar la encuesta. A ver, Dalila me dice, ¿necesariamente debemos usar Google Form o podemos...? No, tiene que ser Google Form. Estefanía me dice, en la tarea de investigación, es decir, la nota 4, máximo 2 hojas nos dice, o sea que podemos hacer más. Sí, pueden llegar hasta unas 10 hojas, pero como les digo, no pueden copiar y ponerme una tesis copiada de algún lado de 80, de 50, de 40 hojas. No, eso no está permitido. A ver, Dalila dice, usar alguna plataforma de encuestas. La plataforma que se está usando y que se está viendo es el Google Form. Hay que hacer uso del Google Form. No otra herramienta. Una consulta. Claro, diga. La clase pasada me fue imposible conectarme, no sé qué pasó, pero no pude. Pero he estado revisando la plataforma y no tengo la grabación de la clase. ¿Puede ser Sí, tan todavía amable no, subir? sí, todavía no la he subido. Estoy en eso. Sí, profe, yo tampoco pude Esperemos que ingresar. para hoy más tardecito ya la tiene. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Ya, justamente estoy en eso de cargar porque son varias aulas que tengo y les tengo que cargar a todos. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, profe. Disculpen, no tengo claro el último deber. ¿Y a qué parte no está clara del último deber? El deber de investigación de lo que ahorita estaban así hablando. A ver, en el último deber, en la nota 4, dice que lo que hay que hacer es elegir uno de los temas y realizar todos los puntos que les dicen ahí, realizar el resumen, la encuesta, tabular, realizar el análisis de la encuesta, conclusiones, recomendaciones. Con un tema que ustedes seleccionen. Tipo tesis. No, no, es mucho más concreto esto. Ya, profe. Gracias. No le escuché, estaba entrecortado. No se le escuchó, estuvo entrecortado. Sí, profe, pero y también tengo otra
otra consulta acerca del primer deber. Ya, ¿cuál? No tengo claro. El primer deber. ¿Qué decía el primer deber? En este momento no le tengo cargado. ¿Me puede leer? El primer deber. Cálculo, tamaño de la muestra, profe. Ah, ese vimos la clase anterior. Tal vez usted no se conectó. No, profe, no Ya, pude. entonces ahorita estoy, es toda una clase, ¿no? Para explicarle eso. Entonces estoy cargando en este momento los videos para que revise. Entonces ahí en la clase se explicó cómo hacer uso de la plantilla y a qué se refieren todos los temas que les están pidiendo, ¿no? En la tarea. En la nota 2. Bueno, profe. Sí. Gracias. Revísele en el video, ahí está explicado todo, porque es extenso, ¿no? La idea es que usted revise el video, entienda los conceptos que están ahí y se aplique en la plantilla. Entonces eso ya puede revisarlo. Yo estoy en este momento cargando los videos. ¿Alguna otra pregunta? La próxima clase vamos a ver un repaso, ¿no? Por favor, igual traigan todas las preguntas que tengan acerca de las tareas. Revisen la plataforma y revisen los videos en el caso de que no asistieron a las clases. Entonces, chicos, si no hay preguntas, vamos a quedar ahí y nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profesora. Un gusto. Hasta mañana. Mañana.